Buenos días, soy Jesús Sigüenza y el tema correspondiente a este mes, al mes de mayo del 2023, se denomina oración y voluntad. ¿Cómo ponernos delante de Dios, abandonándonos a su voluntad como reafirmación de nuestro caminar? El momento por excelencia para aprender de ello es la oración ante el huerto de los olivos. Allí encontramos una síntesis del misterión de Jesús, también la clave para la nueva creación, como ocurre con el Evangelio de San Juan, la santificación del hombre y la filiación. Podemos palpar la naturaleza humana de Jesús en toda su expresión, temor, agonía, y dada a entremezclarse con una clara referencia teológica a su divinidad y con ello a la voluntad que se ejerce del Padre sobre el Hijo. A veces, nuestra oración se vuelve rutinaria, mecánica. Olvidamos lo que implica poner delante de Dios nuestros mayores temores y dudas, el ejercicio de una hora declarada de las tinieblas. Solo ello permite que la luz brille después, y en una sociedad que se desarrolla sobre el no pensar, no dudar, consumir lo que venga sin importar las implicaciones éticas o responsables que traiga lo que se nos pone delante, quizá tengamos un Getsemaní declarado, una invitación a la hora de las tinieblas declarada, pero sin saberlo confrontar. Como una posible respuesta ante ello, ahondaremos en dos autores. Primero, en el difunto Papa Benedicto XVI, en su audiencia general del 1 de febrero de 2012, y en su segundo volumen de Jesús de Nazaret, para después, en un segundo momento, reflexionar de la mano del Padre Leonardo Lenham, o FM Capuchino, en torno a la oración Te oramos Santísimo Señor Jesucristo, con algunas conclusiones para un tercer momento. Usualmente tenemos dudas, ¿no?, sobre el cómo orar. Esta parte también del huerto, la oración de Getsemaní, es una parte que Ratzinger, el Papa Benedicto, nos señala como el momento en el cual está el culmen del verdadero Dios y verdadero hombre conjunto, en el momento en el que toda la vocación de Jesús, todo lo que hizo y todo lo que predijo, pues dio culmen desde sus cuestiones y dudas más humanas, ¿no?, para sobrepasarlas y llevarlas por fin en una respuesta que no se dio inmediata, sino que se dio después a través de la resurrección, pero que a final de cuentas fue una demostración del abandono total de lo que hizo Jesús como parte del mensaje del reino y de lo que por tanto nos correspondería a nosotros, no por igualarnos o querernos igualar a Dios, sino por el hecho de llevar una vocación y una voluntad hasta las últimas consecuencias. Punto número 1. La oración del huerto. Al respecto de la oración del Monte de los Olivos, Joseph Ratzinger escribió que, abro cita, yo veo, hay una cierta lucha entre el alma humana y el alma divina de Cristo. Jesús ve en el abismo de la suciedad y del espanto humano que ha de soportar y recorrer. Desde esta perspectiva que trasciende con creces nuestro entendimiento, también nosotros podemos sentirnos horriblemente mal si observamos las atrocidades de la historia humana, el abismo de la negación de Dios que destruirá a las personas. Desde esta perspectiva, Él ve la espantosa carga que se le avecina. No es solo el miedo al instante de la ejecución, es el enfrentarse al atroz y abismal destino humano que él debe asumir. Fin de cita. Con ello, se nos presenta este momento como aquel crucial que define incluso toda la vocación de Jesús. En él se vuelca la duda y el terror, la indecisión, como aquel rasgo netamente humano, verdadero hombre. Por una parte, esta es la consecuencia lógica del caminar de Jesús hasta ese momento. Si bien en los evangelios de Lucas y Marcos se nos presenta como aquel hombre que ha discernido la voluntad de Dios por diferentes caminos, llegando a la confrontación directa con el sistema social religioso en el que vive al entrar en el templo, expulsar a los cambistas, y como consecuencia de ello le deviene la condena que seguirá a la oración. A pesar de todo esto, es aquí donde, a resolución de formulaciones teológicas presentes en este pasaje, se resalta también la voluntad divina, verdadero Dios, en Jesús. Primer punto, no es que Jesús como hombre vea o prevenga como a tipo ciencia infusa, como nos dijera Tomás de Aquino en su momento, todo lo que va a pasar la humanidad, ¿no?, o por todo lo que viene al final de cuentas como historia. No, sino que Jesús como hombre, ¿no?, a conciencia de todo lo que él fue
pues viviendo, haciendo. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas pues lo tenemos en un recorrido que se puede definir como en ascensión, ¿no? Como que él va subiendo así, sí, como en espiral, al final de cuentas. Y va aprendiendo, ¿no? Primero viene el bautismo, cada los suyos en Nazaret, ¿no? Cuando anuncia el pasaje este hermoso de Isaías y lo botan, ¿no? Y dice, no puedo predicar, nadie es profeta en su propia tierra, y se va, ¿no? Sigue predicando, pero poco a poco lo van estudiando o va descubriendo o va discerniendo en su vocación, que no es, al menos desde Lucas, solamente para los judíos, dado que ellos lo van rechazando. Poco a poco va saliendo, va huyendo para esconderse, ¿no? Se va a Biblos, a Sidón, a Tiro, que son pues ciudades paganas para los judíos. Una de estas es donde pasa el episodio de la mujer que le dice, si los hijos no quieren comer lo que hay en la mesa, los perros pueden comer las migajas de lo que cae de ella, asumiendo que los paganos son los que pueden recibir todo lo que ellos no están recibiendo. Y todo esto le va haciendo a Jesús el ir pensando, el ir discerniendo, hasta llegar al punto culmen de pues hacer el cambio en el templo y saber a final de cuentas que la muerte que viene, que la condena que viene, aunque no sepa exactamente cómo es, pues es una consecuencia de todo lo que él mismo ha llevado hasta ese momento. Así, el Evangelio resuena de forma extraña ante una sociedad de consumo y aparente estado de felicidad palpitante. Jesús, Cristo, luchando contra su naturaleza humana. Teológicamente, asumiendo lo que representa nuestra profanación de lo sacro, pues como en toda justificación de religar lo humano con lo divino, nos transportamos reflexivamente a esos momentos. En el huerto también estamos nosotros, con nuestro tiempo actual y nuestras propias problemáticas. Quizá, como en el relato del Evangelio de Juan, como aquellos 3 discípulos invitados por Jesús para que le acompañen en dicho momento, y tal vez, con la pesadumbre en los ojos de aquello que se denota como imposibilidad. Transformar lo que llamamos mundo y realidad con una sola decisión. Dejen eso a los dioses que todo lo pueden cargar. Es lo que pensamos, y nos invade el sueño del mundo, una somnolencia que invade toda posibilidad de ir más allá de lo que interpretamos como voluntad al confrontar nuestro caminar y llamado. Abro cita. Esta somnolencia es un embotamiento del mal, que no se deja inquietar por la devastación e injusticia en el mundo. Es una insensibilidad que prefiere ignorar todo lo anterior y prefiere tranquilizarse pensando que, en el fondo, nada es tan grave, permaneciendo así en la autocomplacencia como un mal del cristianismo por los siglos. Esta cita, fin de cita, es de Joseph Ratzinger en Jesús de Nazaret, desde la entrada de Jerusalén hasta la resurrección. Este es el sueño de la razón. Se nos ha dicho que somos espíritus libres, pero llevamos a cuestas la transmutación de múltiples valores con los que nos ha cargado nuestra sociedad. Tras un método científico y racional hemos querido derrumbar a Dios como concepto, como vida, también a las diferentes religiones. Bajo el concepto de moral se han cambiado unos valores por otros. Queremos situarnos bajo el yugo de la certeza, cuando ella no es más que una posibilidad echada al infinito para justificar el poder de unos sobre otros. Hemos defenestrado la voluntad, sin una vida capaz de concordia. Hay de nosotros que nos hemos olvidado de mirar al abismo en medio de la noche. Primero, esta figura del Getsemaní podemos tomarla por una parte literaria, podemos tomarla desde una parte de la historia de Jesús, podemos tomarla también como una parte teológica, ¿no? Como esta explicación justamente de la relación íntima entre Jesús y su Padre y el sacrificio que viene, y esta cuestión que señalaba del verdadero Dios y verdadero hombre. Pero también podemos tomarla como una alegoría básica, digamos, del tema en general de la filosofía de la religión, en la cual nosotros, como seres humanos, como de esta naturaleza humana que tenemos, nos podemos transportar a ese momento, ¿no? Es lo que de la religión se le denomina como el tiempo cero, ¿no? En este caso, pues nos retomamos, nos transportamos a través de nuestras mismas cargas a ese Getsemaní con Jesús. Y Benedicto nos plantea después una opción, pero ¿cómo estamos ahí, ¿no? Estamos como este Cristo sufriente, doloso, que
que es lo que está viviendo Jesús en ese momento, ¿no? Todo lo que está reflexionando, o bien estamos en esta figura de los discípulos que él llama, Pedro, Santiago y Juan, para estar con él, a los que les invade la somnolencia y les dice, aquí, velen conmigo, ¿no? Y ellos tres se quedan dormidos. Es el sueño que nos da el no asumir una vida, ¿no? El no confrontar nuestra vida, el decir, estoy cómodo aquí, deja eso para aquellos que se denominan como dioses, ¿no? Que sea una burla, déjalo ahí aparte. Es a final de cuentas parte de lo que intento reflexionar desde ese punto, ¿no? El quedarse ahí y esta somnolencia que nos dice Benedicto, ¿de dónde viene? Yo la adjudico en el presente hacia lo que denominaría como el sueño de la razón. Para esto necesitamos entrar brevemente en algunos conceptos filosóficos y explico con lo siguiente. Hay autores como Roberto Espósito que nos dicen que el mito es lo que nos permite conceptualmente explicarnos una realidad, explicarnos el mundo, interpretar diferentes cuestiones para darle sentido a lo que hacemos. Esta parte del mito se vuelve fundamental en toda religión, es una cuestión básica. Esta parte del mito también, si lo pensamos desde una problemática social, pues se vuelve una cuestión básica. La sociedad se vuelve un mito también, ¿no? Al final de cuentas. Lo que se nos dijo a través del pensamiento racionalista del siglo XIX, que tomaba capitalistamente el pensar la razón como una justificación contra todo lo demás, y que de hecho años antes, por eso ocurre también el Concilio de Trento dentro de la Iglesia Católica, como una confrontación con ese mundo que ya no se entendía, ¿no? Con ese mundo que cada vez se divide secularmente en diferentes cuestiones que siglos después debordarán el solipsismo que tenemos actualmente, es decir, que cada quien piensa lo que quiere y no hay una cohesión de nada. Pues todo eso proviene de definir la razón como aquella que nos guía. Es una explicación que alguien o intentan formular o dar para entender el mundo y explicar lo demás. Entonces no podemos desapegarnos de ello, y lo único que estamos haciendo, al menos desde esta parte actual como reflexión filosófico-religiosa, es pensar eso también, ¿no? ¿Qué certezas tenemos? ¿Realmente esas certezas no son auténticas al momento de confrontarnos con lo que decidimos como una vocación propia? Para regresar al tema, es el sueño que debemos de velarnos de enfrente, ¿no? En un principio decía yo el misterión. Misterión es aquello en lo que adentrarse, ¿no? De adentrarse. Entonces, en este caso, el misterión de la humanidad de Cristo, que da paso después a su voluntad. Y esta cuestión de la transmutación de los valores quiere decir, tenemos diferentes valores que se van transformando y nos han ido llevando hasta olvidarnos de hecho de la voluntad, ¿no? La sociedad actualmente, a través de autores como Gilles Deleuze o Gilles Lipovetsky, nos dicen que tenemos una sociedad del hiperconsumo, es decir, somos una máquina que todo el tiempo está deseando consumir, y eso realmente no nos llena de nada, no nos provoca un confrontarnos con qué es lo que somos, mucho menos con qué es lo que queremos. Entonces la voluntad se ve diluida, y es un término que pues pasó a perderse hasta cierto punto, o al menos a quitarse, ¿no? A que parezca una cuestión lejana, una cuestión que pudieron vivir los de antes porque estaban antes, pero ahorita es distinto, y hasta cierto punto cierto, porque no le damos el valor, ¿no? Cada cual, para poderlo confrontar de hecho con las decisiones que tomamos y la interpretación sobre el mundo que tenemos. Por eso al final digo esto, de ahí de nosotros que nos hemos olvidado de mirar al abismo, es decir, de mirar todo lo que nos confronta a la vida en medio de la noche, ¿no? En el momento de estar más cegados, en el momento en el que parece que todo lo negativo viene encima y no hay una salida posible. Continuamos. Jesús, desde su aspecto más humano, teme, se llena de angustia. Antes de adelantarnos más, volvamos al momento inicial. Hablo cita. Jesús, en la palabra que dirige a los discípulos, una vez más expresa con el lenguaje de los salmos: mi alma está triste. Una expresión del Salmo 43. La dura determinación hasta la muerte. Luego,
hace referencia a una situación vivida por muchos de los enviados de Dios en el Antiguo Testamento y expresada en su oración. De hecho, no pocas veces seguir la misión que se les encomienda significa encontrar hostilidad, rechazo y persecución. Es la visión del profeta, el profeta que se encarga de denunciar, pero que como denuncia lleva las consecuencias justamente del rechazo, ¿no? Entonces Jesús está cargando con esa figura que trae tras de sí. Moisés siente de forma dramática la prueba que sufre mientras guía al pueblo en el desierto y dice a Dios: yo solo no puedo cargar con todo este pueblo, pues supera mis fuerzas. Si me vas a tratar así, hazme morir, por favor, si he hallado gracia a tus ojos. Esto lo encontramos en Números 11, del 14 al 15. Fin de cita. No es solo el miedo y la angustia del hombre frente a la muerte, es también la vida misma que se ha volcado sobre un camino que parece cerrado. En este momento, Jesús habla de sí mismo al Padre, utilizando las palabras de los Salmos. Más tarde, Francisco de Asís, en su Oficio de la Pasión, recalcará esta agonía de confrontación propia, día a día. Además, a través de los Salmos, coloca su propia experiencia en relación íntima. Así, podemos también en nuestro propio Getsemaní, poner delante de Dios nuestros cansancios, el sufrimiento de ciertas situaciones, de ciertas jornadas, el compromiso cotidiano de seguirlo, de ser cristianos, así como el peso del mal que vemos en nosotros y en nuestro entorno, para que Él nos dé esperanza, nos haga sentir su cercanía, nos proporcione un poco de luz en el camino de la vida. Y con esto pues vamos a explicar un poco más, ¿no? Tenemos un relato que consigue en estos evangelios bastante fuerte y bastante humano, ¿no? Jesús dice: estoy triste, ¿no? Mi alma está triste, porque sabe lo que viene, porque sabe las consecuencias que ya hemos mencionado, porque aquí, como nos dicen y nos justifica Benedicto, ¿no? Trae cargando la figura de los profetas sobre sí, y pues como dicen, ¿no? Historia es destino. Él ya sabe que al cargar con esa figura profética, con esa figura de denuncia de todo lo que hizo a través de su misión, pues evidentemente lo van a condenar, ¿no? Pero también está esta cuestión, y nos dice Benedicto, ¿no? en su texto de Jesús de Nazaret, que Jesús está en este momento en una relación directamente de hijo-padre, padre-hijo, ¿no? Él se abandona netamente como esa figura del hijo, ¿no? No nos dice aquí, es que no está el misterio como tal de la Trinidad en este episodio, no dice Benedicto, sino que específicamente es la relación hijo-padre de abandonarse para ver qué es lo que sucede, de saber como Moisés, ¿no? Que le dice, bueno, yo no puedo cargar con esto, hazme morir. Entonces de repente es todo esto, ¿no? Ya cumplí tu misión, ya seguí con todo al final, y que ya sé que viene esta prueba, pero no quiero que suceda esto, ¿no? Y regresando a esto que lo explicaba hace rato del momento mítico, regresamos a ese momento, ¿no? Podemos poner nuestra humanidad ahí mismo, ¿no? Es un reflejo de lo que podemos tener y esperar desde esa relación filial, que si seguimos con esa vocación del reino, nuestro camino desde una denuncia profética está en ese punto, está en el caer, está en ser señalados, está en ser rechazados, situaciones de muerte más bien, esperemos no siempre físicas, pero en situaciones de muerte, aunque a veces llega a eso, como en el caso de Monseñor Romero, como en el caso de muchos tantos más. Pero es una consecuencia de llevar una vida hasta ese punto, ¿no? Y entonces el colocarnos desde un Getsemaní en ese punto no es nada más para decir, pues Dios carga con esto y ya, porque me siento mal. No, es reflexionar desde yo sé que me está llevando a esto, yo sé que me va a llevar a más cosas, a una señalización, yo sé que al final de cuentas no es lo que yo deseo, ¿no? Es puedo llevar esta prueba a lo que se me está pidiendo. Lucas manifiesta que Jesús ora de rodillas, lo que pone de manifiesto la entrega total, postura propia de la tradición cristiana y abierta a la plena disposición del devenir. Esteban se coloca de rodillas mientras lo lapidan y ora, esto en Hechos 7:60. Pedro se arrodilla antes de resucitar a Tábita de la muerte, Hechos 9:40. Se declara así la postura propia de los mártires, con una nueva significación, la espera y disposición que nace del corazón. Es decir,
esta parte de ponerse de rodillas a partir de Jesús marca también la cuestión de una dinámica del mártir, ¿no? De que aquel mártir que venga cristiano devendrá en saber que está cumpliendo la total voluntad, y por ello la postura de su cuerpo es una postura de entrega y sumisión, y que esto viene del corazón. Prosigue Jesús con su oración. Según Marcos, Jesús ora pidiendo que, si es posible, apartes de mí esta hora. Confróntese con Marcos 14:35. En su misma reflexión responderá más adelante: Padre, tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, del 14 al 35. He aquí una respuesta que, muchos años después, y en sus momentos críticos de duda, Francisco colocará adelante: no es ya la voluntad. La antigua palabra voluntad sirve solo para indicar una resultante, una especie de reacción individual que sigue necesariamente una cantidad de estímulos, en parte contradictorios y en parte concordantes, sino la disposición en plenitud a una coherencia de vida que abre la posibilidad de la vida eterna, esa vida digna a la cual la muerte ya no puede arrebatar nada, y que exige estar en la disposición de la voluntad divina. Como pausa igual, Jesús se coloca adelante, ¿no? Jesús está en espera, y al final su respuesta es: bueno, tú lo puedes todo, tú podrías librarme de esto, podría darme la oportunidad de escapar, pero no lo voy a hacer, ¿no? Porque sería a final de cuentas un rechazar el llevar este camino hasta este punto. Y nos dice aquí un entrecomillado el significado de la antigua palabra voluntad, ¿no? Que era los estímulos de vida que tenemos, ¿no? Contradictorios a veces entre el instinto de supervivencia, vamos a explicarlo un poco más, y el instinto de, digamos, lo racional que estamos llevando, lo pasional que estamos llevando, ¿no? Pasional como aquello que padecemos, que nos hace llevar la vida, y la voluntad justamente al extremo. Esto al menos desde cierta visión nietzscheana, ¿no? Que son esos términos de donde saco esta parte. Y después, como diría Benedicto, es una disposición a la vida eterna, pero esa vida eterna es una vida que es digna de ser vivida, y si hemos llevado nuestra vida hasta esos momentos, entonces es una vida digna de ser vivida. Eso es lo que ya no nos puede arrebatar nadie. Continuamos. Dice Ratzinger: Jesús continúa su oración: Abba, Padre, tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Marcos 14:36. En esta invocación hay 3 pasajes reveladores. Al comienzo tenemos la duplicación del término con el que Jesús se dirige a Dios: Abba, Padre o Papito. Sabemos bien que la palabra aramea Abba es la que utiliza el niño para dirigirse a su papá, y por tanto expresa la relación de Jesús con Dios Padre. Una relación de ternura, de afecto, de confianza, de abandono. En la parte central de la invocación está el segundo elemento, la conciencia de la omnipotencia del Padre: tú lo puedes todo, que introduce una petición en la que, una vez más, aparece el drama de la voluntad humana de Jesús ante la muerte y el mal: aparta de mí este cáliz. Hay una tercera expresión de la oración de Jesús, y es la expresión decisiva, donde la voluntad humana se adhiere plenamente a la voluntad divina. En efecto, Jesús concluye diciendo con fuerza: pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Marcos 14:36. En la unidad de la persona divina del Hijo, la voluntad humana encuentra su realización plena en el abandono total del yo de Jesús en el tú del Padre, al que llama Abba. San Máximo el Confesor afirma que, desde el momento de la creación del hombre y de la mujer, la voluntad humana está orientada a la voluntad divina, y la voluntad humana es plenamente libre y encuentra su realización precisamente en el sí a Dios. Por desgracia, a causa del pecado, este sí a Dios se ha transformado en oposición. Adán y Eva pensaron en un no a Dios, que sería la cumbre de la libertad, al ser plenamente uno mismo. Jesús, en el Monte de los Olivos, reconduce la voluntad humana al sí pleno de Dios. En él la voluntad natural está plenamente integrada en la orientación que le da la persona divina. Jesús vive su existencia según el centro de su persona, su ser hijo de Dios. Su voluntad humana es atraída por el yo del Hijo, que se abandona totalmente al Padre. De este modo, Jesús nos dice que el ser humano solo alcanza su verdadera altura, solo llega a ser divino, conformando su propia voluntad a la voluntad divina. Solo saliendo de sí, solo dentro del sí de Dios, se realiza el deseo de Adán, de todos nosotros, el deseo de ser completamente libres, en el que realiza Jesús en Getsemaní, conformando la voluntad humana a la voluntad divina. Nace el hombre auténtico y nosotros somos redimidos.
Fin de cita. Esto viene de una concepción de pensamiento griego que se integró con el paso de los tiempos. Aquí nos habla Benedicto de San Máximo el Confesor, que está ya bajo ciertas directrices de pensamiento griego. Básicamente son cuestiones platónicas que después el cristianismo adoptó. Pues hay una oposición entre lo racional que sería y lo perfecto que sería hacia donde tiende el alma, que en este caso lo transponen como Dios, y la parte negativa de lo que es lo creado, que es el cuerpo, ¿no? Y a donde pertenece el hombre. Aristóteles después lo pone como lo corruptible y lo incorruptible. Entonces esto se traspasa a este pensamiento, no tal cual, pero sí con reminiscencias de ello, y entonces tenemos una oposición desde la humanidad como lo negativo, ¿no? Adán nos dice aquí, pues quería ser libre y pensó que en poner un sí desde su propia voluntad tendría eso, y pues viene toda la historia de la salvación y la condena, ¿no? Y el sí, cuando el sí estaba plenamente ya desde este aspecto, digamos, de lo perfecto, de lo divino, desde Dios. Entonces aquí Jesús pues tiende hacia, ¿no? Es lo que nos dice aquí, la humanidad, en este caso de Jesús, va a tender también hacia la divinidad, va a tender hacia esa perfecta. Entonces su humanidad está sufriendo, su humanidad está en agonía, su humanidad está en lo que estamos nosotros perfectamente en cada Getsemaní, pero su divinidad es la que lo jala a su propia humanidad a ese sí de Dios, a ese aceptar la voluntad plena. Es lo que San Agustín también después llamará como la reminiscencia de Dios en nosotros, ¿no? Buscar a Dios en nosotros para tender hacia Él, para acercarnos a Él. Y es esto lo que permite entonces al hombre auténtico. ¿Por qué? Porque es el hombre que se recrea, ¿no? No es que se vuelva a hacer el mundo totalmente así, mágicamente, ¿no? Contra las leyes de la física, no. Pero al menos desde San Juan, que también tiene cierto pensamiento griego integrado, pues tenemos esa visión de que todo el mundo se transforma cuando uno como hombre asume esa voluntad en sí, que es la voluntad divina, que es la que nos pasa a liberar y nos pasa a redimir. Continúo. Dios, ontológicamente Dios, ontológicamente humano, que no deja de ser Dios ni hombre. Con ello viene una transformación del todo. El término ontos, todo, en griego, nos refiere a un entendimiento del orden de las cosas a raíz de lo que se enuncia. En este caso, la voluntad divina que nos coloca en el orden filial de hermanos de Jesús. Tenemos capacidad de decidir tendiendo al bien, al contemplar al sumo bien, llevando su vida al extremo del sí divino. No por un Dios que ansíe la muerte de su Hijo, sino por el hombre capaz de encarnar la voluntad hasta las últimas consecuencias. Es aquí donde el espíritu se fortalece. Ojo, ¿no? No es, primero, no es que tengamos un Dios sádico, un Dios que desee la muerte y anhele la muerte de su Hijo, ¿no? Porque durante mucho tiempo también permaneció en todo ese pensamiento una criptoherejía, que era considerar que Cristo solamente vino a morir por nosotros y que solamente, digamos, el que hubiera un Dios capaz de ser hombre que muriera podía redimir todo nuestro pecado. Y no. Las reformulaciones teológicas, al menos desde los sinópticos y las reformulaciones actuales, ¿no? También desde Benedicto, desde el Concilio Vaticano II, desde pensadores también como Bullman, tenemos una tendencia al bien, ¿no? Al decir el sí a Dios, tendemos hacia el bien, pero Dios vino, y eso es una visión netamente franciscana también, por amor al mundo, ¿no? Dios se encarna por amor, y en este caso el amor es lo que permite este escape y esta transformación y esta renovación del mundo, ¿no? Y es lo que da la fortaleza al espíritu, ¿no? A lo que nos permite cambiar, a lo que nos permite transmutar. Y es de hecho también con lo que Nietzsche señala en sus escritos, que las cosas que se hacen por amor van más allá del bien y del mal. Es decir, el espíritu fuerte, el espíritu que se fortalece, es aquel que tiende al bien, al sumo bien, ¿no? Digamos así, que tiende a Dios, pero que es capaz de librarse de esa modalidad para ponerse unos encima de otros. Y esto lo podemos analizar en varios de los actos de Jesús, pero no es el caso en este texto. Continuamos entonces. Cuando oramos con el Padre Nuestro, pedimos al Señor: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Mateo 6:10.
Reconocemos pues que existe una voluntad de Dios con respecto a nosotros y para nosotros, una voluntad de Dios para nuestra vida, que se ha de convertir cada día más en una referencia de nuestro querer y de nuestro ser a través de reflexionar de nuestro acontecer diario. Reconocernos, además, que es en el cielo donde se hace la voluntad de Dios y que la tierra solamente se convierte en cielo luego de la presencia del amor, de la bondad, de la verdad, de la belleza divina, si en ella se cumple la voluntad de Dios. En la oración de Jesús al Padre, la tierra se convirtió en el cielo, la tierra de su voluntad humana, sacudida por el miedo y la angustia, fue asumida por la voluntad divina, de forma que la voluntad de Dios se cumplió en la tierra. Esto es importante también en nuestra oración. Debemos aprender a abandonarnos más a la providencia divina, pedir a Dios la fuerza de salir de nosotros mismos para renovarle nuestro sí, para repetirle que se haga tu voluntad, para conformar nuestra voluntad a la suya. Es una oración que debemos hacer cada día, porque no siempre es fácil abandonarse a la voluntad de Dios, repetir sí de Jesús, el sí de María. Los relatos evangélicos de Getsemaní nos muestran dolorosamente que los 3 discípulos elegidos por Jesús para que estuvieran cerca de él no fueron capaces de velar con él, de compartir su oración, su adhesión al Padre, y fueron vencidos por el sueño. Pidamos se nos conceda ser capaces de velar con él en la oración contra un mundo consumista, de seguir la voluntad de Dios cada día, incluso cuando habla de cruz, de vivir una intimidad cada vez mayor con el Señor para traer a esta tierra un poco del cielo, de Dios, dejándonos poseer por la voluntad divina como viento y tempestad de nuestro actuar. Así sea. Bien, explico un poco de esto, ¿no? Esta parte es bellísima de cómo sigue narrando Benedicto, porque nos dice que todo ese actuar de Jesús, ¿no? Permitió que el cielo, ¿no? Cuando dice hágase en la tierra como en el cielo, es hágase en todo, hágase tu voluntad en todo, ¿no? Y aquí todavía Benedicto traspola más las cosas y dice, bueno, ese cielo que pedimos nosotros después como algo aparte, como una esperanza última, que no se quede en eso último, que no se quede en un telos escatológico, sino que se vuelva a un transformar, y es donde viene la renovación, es donde viene la transformación y la recreación, ¿no? Transformar la creación misma, transformar lo que ya está, hacer un lugar digno de Dios, hacer un cielo en todo esto que tenemos de la tierra. Y qué más bello y qué más perfecto que esa figura de lo que Jesús hizo como humano en su tierra, en su cuerpo, es decir, como nos dice aquí, para transformarlo netamente en voluntad encarnada. Y con eso terminaríamos esta primera parte. Segunda parte, la oración Te oramos del Testamento de San Francisco. El texto aquí presente ha sido extraído de Leonardo Lenja, FM Capuchino, Francisco Maestro de Oración, comentario de las oraciones de San Francisco, que encuentran en el archiveo de franciscanos.org. Bien, comenzamos. La experiencia vivida en la capilla de San Damián marcó a Francisco para el resto de su vida. El crucifijo le impresionó de tal modo que, en lo sucesivo, cultivó una especie de devoción a la cruz. De hecho, la segunda oración de Francisco, llegada hasta nosotros, está esencialmente vinculada con la cruz. Es una oración particularmente bien atestiguada. Nos la han transmitido todos los biógrafos, y Francisco mismo, en su escrito más personal, el Testamento, donde leemos, abro cita, y el Señor me dio una tal fe en las iglesias, que oraba y decía así sencillamente: Te oramos, Señor Jesucristo, también en todas las iglesias que hay en el mundo entero, y te bendecimos porque por tu Santa Cruz redimiste el mundo. Fin de cita, Testamento 4 al 5. El contexto vital de la oración, Te oramos, es el mismo que el de la oración ante el crucifijo de San Damián. Las iglesias, las prolongadas permanencias en capillas o iglesias semiderruidas, le inspiraron a Francisco a esta oración. Mejor dicho, el Señor se la inspiró, pues, una vez más, el pobrecillo restituye todos los bienes al Señor Dios, confróntese con la admisión 18.2, que fue quien le dio tanta fe en las iglesias. Durante sus largas vigilias o en el transcurso de sus breves visitas diurnas a las iglesias, debió de sucederle algo decisivo. Francisco quedó colmado de la fe y de esperanza, y respondió llana y simplemente con la oración que vamos a meditar. Una forma litúrgica. El joven Francisco había aprendido algunas oraciones en la escuela y en su participación en el culto divino. El Te oramos es sustancialmente una oración transmitida por la tradición, una fórmula litúrgica con la que Francisco estaba familiarizado. Esta fórmula litúrgica aparece en los brevarios contemporáneos, en las fiestas de la Exaltación y de la Invención de la Santa Cruz.
así como de los cantos del Viernes Santo. Por entonces estaban muy en boga las fiestas dedicadas a la cruz. Por eso, el hijo del comerciante Bernardone conocía muy bien la fórmula de adoración a la cruz empleada también en la actualidad, por ejemplo en el rezo del Via Crucis, y que dice: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste el mundo. Inmediatamente salta a la vista que la fórmula litúrgica es mucho más breve que la oración de Francisco, y ello revela un hecho muy instructivo. Francisco amplía la fórmula que él había aprendido. Como creo que está bastante claro, pero como comentarios, Francisco adapta en sus rezos rutinarios, en sus encuentros con Dios en los primeros años de conversión en las iglesitas, pues esta parte que trae de la tradición de su época y que está de moda, como nos dice aquí, para adaptarla a una oración y para transformarla en una oración propia, ¿no? Que es la que estamos analizando. Acciones personales. Francisco asimila lo previamente formulado y lo reelabora. Vive de la tradición, de ese bien supremo, de ese rico tesoro que es la liturgia, pero lo asimila y lo hace suyo propio. En el presente caso, añade a la fórmula litúrgica varias adiciones personales. Veámoslas más de cerca. Aparecen indicadas en el texto con cursiva. 1. A la invocación Cristo antepone las palabras Señor, Jesús o Jesús. La palabra Señor es uno de los vocablos típicos de Francisco, garante de la autenticidad de sus textos, al igual que de otros tantos escritos. Lo encontramos también en el Te oramos. Por otra parte, a la vez que el Cristo glorioso, el pobrecillo contempla a Jesús humano y mortal. Vamos de ver de la oración del huerto, aquí Francisco pues está anteponiendo a un Cristo netamente humano. Recordemos que en el franciscanismo es un Jesús que está presente, es un Jesús que está vivo, no solamente en la imagen, ¿no? En el imaginario, por ejemplo, en el Cristo de San Damián, sino también presente en el otro, en la persona, ¿no? Entonces también en su oración lo tiene presente desde este punto. 2. Pero la adición más importante es, también en todas tus iglesias, que hay en el mundo entero. Como puede advertirse, Francisco no se limita a ampliar una fórmula. Su espíritu le impulsa a rebasar las fronteras de la Umbría natal. Amplía su oración a todas las iglesias existentes en el mundo entero. Se trata de algo original. Tenemos aquí un rasgo característico del santo, su apertura de pensamiento, la amplitud de su corazón y de su oración. Es tal y tanta su fe que, cuando divisa una iglesia o una cruz, o cuando entra a una iglesia, piensa en todas las iglesias existentes en el mundo entero y desea adorar al Señor en todas ellas. Está plenamente convencido de la omnipresencia de Dios en todos los signos de salvación, iglesias o cruces existentes en el mundo entero. Con esto, ¿recuerdan esa parte que les dije del tiempo cero, ¿no? Del tiempo en el que regresamos a, digamos, es una parte racional para pensarlo, el tiempo en el que pensamos y regresamos a esa unión con todo? Francisco lo está pensando también de esa forma, ¿no? Al pedir, al rezar de esta forma, reconoce que todo el mundo es un mundo de oración, un mundo donde se puede manifestar esta vivencia de lo sagrado, ¿no? Y con eso tenemos entonces también que hay una renovación del mundo, al menos desde la visión de Francisco, ¿no? Ya se ve todo transformado, todo cambiado, todo se vuelve un campo para adorar a Dios, y que al mismo tiempo que yo oro aquí, lo estoy haciendo con todos los demás que están en algún punto donde hay una iglesia derruida o no y una cruz, que son los símbolos justamente de la salvación. Celano corrobora este rasgo universalista de la oración de Francisco y se asombra de que este y sus primeros compañeros recitaran el Te oramos por doquier. Abro cita. Y así, donde quiera que viese una iglesia que, aún no cogiéndoles de paso, pudieran siquiera divisarla de lejos, se volvían hacia ella y postrados en tierra, esto es una postura de sumisión, ¿no? Decían: adoramos a Cristo en todas las iglesias, según les había enseñado el Padre Santo, Francisco. Y lo que no es menos digno de admirar, hacían esto mismo siempre que veían una cruz o un signo de la cruz, fuese en la tierra, en una pared, en los árboles, o en las cercas, o en los caminos. Fin de cita, 1 de Celano 45b. El más mínimo indicio de una cruz impulsa a Francisco y a sus compañeros a la oración. Su liturgia no está limitada a un lugar de culto. La ampliación de la fórmula litúrgica de adoración se corresponde con la dilatación del espacio litúrgico. Y esto es súper importante. El mundo se convierte en lugar de oración. En el Te oramos,
que los hermanos recitaban en las iglesias y en plena naturaleza, resuena ya la liturgia cósmica que el cántico del hermano Sol desarrollará más tarde. La tercera adición es el adjetivo santa, por tu santa cruz. Este tercer añadido nos brinda una nueva clase para comprender el Teoramos. Para Francisco, la cruz es santa, como son santos los nombres del Señor y sus palabras escritas. Los santísimos nombres y palabras escritas, Testamento 12. Por eso, la adora donde quiera que la ve, e incluso cuando lo que se presenta ante la vista es solo un indicio o un esbozo de cruz. La cruz es santa, por eso considera santo el mandamiento recibido por el crucifijo de San Damián. La cruz es una señal de esta transformación, justamente de esta vivencia de Dios, de esta vivencia del reino. Adviértase, por otra parte, que durante los primeros años de la fraternidad, el Teoramos se centra exclusivamente en la cruz, pero en la reforma del Concilio IV de Letrán, 1215, promovió también el culto de la Eucaristía, y de otro lado, en 1224, Honorio III concedió a los hermanos menores el poder tener altares portátiles e iglesias propias. Por influencia de estos hechos y paralelamente con la cruzada eucarística de Francisco y de Honorio III, la fórmula de adoración de la cruz quedará marcada e interpretada en clave eucarística y se referirá al misterio de la salvación de la cruz y en el altar. Es decir, a través de la historia y a través de la evolución de la fraternidad de la orden, pasó de ser una concepción de Francisco, digamos, netamente en su liturgia universal, en su liturgia de que el claustro es el mundo, a enclaustrarse en una visión netamente relacionada por el concilio de Letrán con la Eucaristía y con los altares propios, ¿no? Pero entonces tenemos estos dos puntos para pensarla y para poderla vivir. La visión desde Francisco y la visión desde la evolución de la orden, que ambas nos permiten entonces complementar la manera en la que vemos e interpretamos el mundo como esa renovación y como ese lugar digno del cielo en la misma tierra. Difusión del Teoramos. Francisco asimiló profundamente esta fórmula de adoración de la cruz y la transmitió a sus primeros compañeros, exhortándoles a recitarla con frecuencia. En efecto, la leyenda de los tres compañeros y Celano relatan que, en los comienzos de la orden, época en la que los hermanos carecían de breviarios y todavía no rezaban el oficio divino, Francisco les mandó recitar el Teoramos. Abro cita. Por aquellos días los hermanos le rogaron que les enseñara a orar, pues caminando en simplicidad de espíritu no conocían todavía el oficio eclesiástico. Él les respondió: cuando oren, digan Padre nuestro y Te oramos, oh Cristo, y en todas tus iglesias que hay en el mundo entero, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste el mundo. Los hermanos, discípulos de tan piadoso maestro, se cuidaban de observar esto con suma diligencia. Confrontemos esto con 1 Celano 45a y 3 compañeros 37. La oración Te oramos, por consiguiente, forma parte del primitivo tesoro de oraciones de los hermanos menores. Moldea a la joven fraternidad y la acompaña en su caminar peregrinante. Los hermanos se desplazaban de iglesia en iglesia, y durante estos desplazamientos descubren por todas partes, incluso en los simples indicios del signo de la cruz, la humildad del Hijo de Dios hecho hombre. Recordemos esta parte que he mencionado en clases anteriores. La oración franciscana es de la imagen. En cuanto a imagen, me refiero a una serie de conceptos y símbolos en movimiento, ¿no? Y en este caso, la cruz es un símbolo de redención, pero que también transmite el movimiento de este Cristo vivo por el cual Francisco está pidiendo, ¿no? Y que desde la primitiva fraternidad pues nos permitiría a nosotros como franciscanos reinterpretar toda esta vida y reinterpretar toda esta parte que estuvimos viendo también con Benedicto, de ir, como decía hace rato, más allá del bien y del mal, ¿no? De llegar a ese punto en el que la voluntad de nuestra vida se hace una vida digna de transformar la tierra en cachitos de cielo. Y ahora, como conclusiones. 1. El ejemplo máximo de una voluntad volcada en la oración y a la respuesta de un Señor, ¿qué quieres que haga?, la tenemos reflejada en la oración del Huerto de los Olivos, además de las concepciones teológicas que nos filian al Padre y que nos afirman a Jesús como verdadero Dios y verdadero hombre, nos colocan delante de un vivir en la vigilancia constante, de abandonarnos al regazo divino, cuya respuesta no está en la cruz,
sino en la resurrección. Como dijera Ratzinger, la expresión vida eterna no significa la vida que viene después de la muerte, como tal vez piensa de inmediato el lector moderno. En contraposición a la vida actual, que es ciertamente pasajera y no una vida eterna significa la vida misma, la vida verdadera, que puede ser vivida también en este tiempo y que después ya no puede ser rebatida por la muerte física. Esto es lo que realmente intenta abrazar ya desde ahora la vida verdadera, que nada ni nadie puede destruir. No hemos adquirido la vida eterna para nosotros, sino que con la voluntad divina se manifiesta en nosotros como instrumentos de Dios a través de Cristo y llegamos a ser seres vivientes. Es decir, esa vida eterna por la cual pedimos y rezamos, aquí en edicto, no es esperarnos a la escatológica, ¿no? O sea, eso lo tenemos también como concepción dentro de nuestro pensamiento y cultura cristiana, pero desde esto y con la oración que tenemos ahorita de Francisco del Te Oramos, es una realización aquí, es precioso porque es una realización plena en la vida misma. Necesitamos hacer esa vida verdadera que aunque nos maten, que aunque lo que nos pase fue y es una vida digna de ser vivida y de compartir con los demás y de compartir con los hermanos, traspasando cualquier otra cosa que venga encima de, que por eso es la cuestión del Getsemaní, ¿no? Tenemos un Getsemaní, pero y una ejecución después, pero esto nos lleva a esta vida verdadera, a una vida de realización, un concepto de ida y vuelta. 2. Con lo anterior nos viene un reto de analizar el acontecer diario, personal, comunitario y mundial. También un compromiso con el análisis de nuestra historia, para no cometer los mismos errores y discernir en nuestro proyecto de vida la voluntad del Padre. Estar dispuestos a la providencia divina en donde haga falta su ejecución. 3. La oración. Te oramos, Santísimo Señor Jesucristo, nos coloca en un mundo que es don y tarea, tanto personal como fraternalmente. La cruz no es solo el símbolo de redención, sino una imagen, una serie de signos y símbolos bien concretos que nos remiten a una liturgia que se vuelve acción por el mundo. En un Getsemaní actual, esta oración nos permite orar mentalmente sobre el compromiso de la voluntad discernida a donde quiera que vayamos. 4. El mundo se vuelve un lugar de oración, de discernimiento y de confrontación. No nos separamos de él, sino que vivimos insertos en él. Por eso nos corresponde interpretar y analizar, ver, juzgar y actuar para poder empezar a entrar en la respuesta franciscana, concreción del actuar, para quizá poder contemplar nuestra Pascua siempre transformante y renovada. Es decir, tenemos estos momentos de Getsemaní, pero no nos podemos quedar en un Getsemaní eterno, ni en una humanidad que no traspasa de ahí. Nos tiene que llevar a una transformación constante y es una parte de ensayo y error, una y otra vez, a tal punto de que nuestra vida sea una vida digna de ser vivida, se transforma en esa vida verdadera de la que no decimos dar testimonio, sino de la que actuamos haciendo lo que tenemos que hacer. Y con esto acabaría el tema de este mes. Nuestra biografía, como viene en el librito que les entrego, es de Lenman Leonardo, Orden de Frailes Menores Capuchino, Francisco Maestro de Oración, Comentario de las Oraciones de San Francisco. Esto lo encuentran en franciscanos.org en temas de oración. De Joseph Ratzinger tenemos 2 documentos. En este caso el primero que ocupo es Jesús de Nazaret, desde la entrada de Jerusalén hasta la resurrección, traducción de J. Fernando del Río, Orden de San Agustín, ediciones Encuentro, Madrid 2012, y también utilicé del mismo autor, Benedicto o Ratzinger, Audiencia General del 1 de febrero del 2012. Esto lo pueden encontrar en la página del Vaticano. Pues muchas gracias, no me queda más que agradecerles por ver el tema. Dudas y comentarios, pues para eso está este espacio de YouTube, o si quieren escribir en mi WhatsApp también, por supuesto. Gracias por ver el tema, estoy al pendiente de ustedes, paz y bien.